Hola queridos, Dios les bendiga, gracias por estar ahí, gracias por compartir conmigo un miércoles más, para la gloria de Dios, estamos aquí compartiendo palabra de nuestro Dios para poder fortalecernos en la fe, en la confianza, para poder renovar esa esperanza, las promesas de nuestro Dios, que sin duda son muchas las promesas sobre nuestra vida. Y siempre tenemos que estar repasándolas y siempre tenemos que estar buscándolas, porque eso también ensancha nuestra fe, eso agiganta nuestra fe, de eso se trata. La fe viene por el oír, dice la palabra de Dios, y la fe viene por el oír, dice la Escritura, y el oír la palabra de Dios. Y de esto se trata, buscar al Señor, desarrollar nuestra fe a través de la palabra de Dios, a través de las promesas de nuestro Dios. Ángela, Dios te bendiga, gracias por estar, se van sumando, gloria a Dios por eso, para que podamos compartir juntos el mensaje de nuestro Dios. Claudia, Dios te bendiga, gracias por estar, poder compartir juntos, como decía, del mensaje de nuestro Dios, para fortalecernos a mitad de la semana. Sabemos que muchas son las noticias malas que estamos escuchando en estos tiempos. Elisa, Dios te bendiga. Gaby, Dios te bendiga, gracias por estar. Y a pesar de las noticias malas, estamos igual creyendo en nuestro Dios, creyendo que es Él el que nos cuida, nos brinda su apoyo. Nico, Dios te bendiga. Él nos brinda su cuidado, su amparo, su amor, su protección. Él es muro de fuego a nuestro alrededor por sobre todas las cosas. Sabemos que son tiempos críticos, tiempos complicados, pero sabemos que Dios también está a nuestro favor. Carlos, Dios te bendiga. Mi esposa, Dios te bendiga. Sabemos que Dios está a nuestro favor. Sus vientos, su bendición y su gracia soplan a nuestro favor, y eso es lo que tenemos que aprovechar en este tiempo para fortalecernos en la fe. Nunca faltarán esos problemas, esas dificultades, esas noticias que tratarán siempre de desanimarnos, desalentarnos, pero Dios nos ha llamado y Él es el que nos va a fortalecer siempre. Esto se trata. Pero también la palabra es necesaria. También el estar ahí compartiendo el mensaje es necesario, porque eso nos fortalece, renueva nuestras fuerzas, nos da ánimo nuevo, nos pone en algo en nosotros, en nuestro espíritu, un ímpetu, una ayuda, algo que nos impulsa a seguir adelante. De esto se trata, y esa es la presencia y la palabra de nuestro Dios. Así que gracias por estar ahí. Si bien sabemos que... gracias, Manuel, muchas gracias. Si bien sabemos que siempre estamos con Dios a nuestro favor y siempre estamos rodeados por Él y estamos confiando en Él, siempre cuando salimos de casa oramos y pedimos la bendición de nuestro Dios en lo que vayamos a hacer durante el día. Siempre estamos declarando que cuando se termine el día tendremos una gran victoria y buenas noticias. Siempre estamos así creyendo en Dios, porque antes de salir de casa siempre pedimos su bendición para hacer lo que tengamos que hacer conforme a su voluntad y que Él nos guíe por sobre todas las cosas. Pero es cierto que a veces los días se presentan diferentes. En definitiva, todos los días son buenos porque en la misericordia de Dios nos permite abrir los ojos a la mañana y tener un nuevo día, nuevas oportunidades. Mamá, Dios te bendiga. Nuevas oportunidades, y eso es bueno. Pero eso no quita que a veces tengamos un día malo. Y hemos escuchado a veces a alguien decir, no me hables porque hoy tuve un mal día. Y eso suele suceder. Esa queja, ese reclamo porque algo pasó generando mal humor, tal vez problemas en el trabajo, crisis en la familia, dificultades con los hijos, una noticia que llegó temprano del día a la casa y eso ya lo cambió todo, ya cambió la perspectiva de nuestro día. Seguramente he escuchado esa frase de muchas personas, no me hables porque tuve un día malo, o se quejan de que tuve un día espantoso, pensando tener un día bueno y no fue tan bueno, y eso es normal que suceda. Carmen, Dios la bendiga, Tel, bienvenida. Seguramente lo he escuchado de compañero de trabajo cuando le fue a pedir ayuda por algo. Seguramente lo he escuchado de su pareja, su esposa, su esposo, sus hijos, cuando tenían que resolver un problema familiar y no daban con la solución. Quién sabe, uno mismo, es posible que lo hayamos dicho no solamente un día, sino varios días. Hemos tenido un mal día. Eso no quita que estemos en pecado y que Dios nos haya dejado. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que todos podemos tener un mal día. De vez en cuando podemos tener un mal día. No solamente no está mal tenerlo, sino que muchas veces eso es inevitable. Es inevitable tener un mal día. Si podemos decir,
Dios está con nosotros, ¿qué día malo vamos a tener? Si Dios nos bendice, está la bendición de Dios sobre nuestra vida, sobre la familia. Sí, es cierto, pero a veces suceden cosas que afectan el humor, porque somos humanos, ¿vio? Nunca se olvide de eso. Somos hijos de Dios, coherederos de la gracia, pero por nuestras venas corre sangre. Y a veces una noticia mala, un problema en el trabajo, una discusión con un compañero. Mati, Dios te bendiga. Bueno, Dios lo bendiga a las dos. Hace una discusión en la pareja, en el matrimonio, problemas en el negocio, en el trabajo. Suele generar a veces mal humor. Y no significa que Dios nos haya abandonado, estemos haciendo las cosas malas delante de Dios. Esas situaciones siempre serán inevitables, no las podemos manejar. Por eso cuando tenemos un día malo no podemos sentirnos como el peor de los pecadores, porque ya lo somos. Pero es normal tener un día malo, no está malo que lo tenga. No es complicado que lo tenga. Es inevitable y en esos días es mejor tener un poco de margen, que nos den un poco de margen para no seguir ahondando en ese día malo y para que ese día no siga siendo más malo. Siempre sucederá, siempre va a pasar. Los fines de semana, los últimos días hábiles de la semana, cuando el cansancio está, cuando hay que hacer actividades, las fuerzas están faltando, hay estrés, hay agotamiento. Eso suele generar un mal humor. Y entonces, ¿cuál es la noticia o cuál es la queja o el reclamo? Hoy tuve un día malo, un día pésimo. Pero cuando eso pasa, muchas veces solemos encontrar la excusa perfecta para justificar nuestras malas actitudes y hasta nuestros enojos. Solemos encontrar en ese día malo la excusa perfecta para escudar nuestras malas actitudes, los enojos, las broncas. Ya nos quedamos muchas veces rienda suelta, afectando a la familia, al entorno, como si tuviéramos el derecho a hacerlo. Priscila, Dios te bendiga. José Alfonso, Dios te bendiga. Gracias por estar. Son esas situaciones cotidianas que en ocasiones desestabilizan el mal humor, o el buen humor en realidad nos deja de mal humor. Y a nuestro parecer todo está mal. Veo que tenemos esa costumbre de que si algo nos salió mal, ya todo está mal. Como aquel clásico que dicen las iglesias, no me sentí bien en esta iglesia, tampoco en aquella, y ya relativiza que son todas las iglesias las que están malas. O si va a un lugar y no se siente bien y intenta en otro lugar y no se siente bien, todos los lugares de la misma índole están mal. Nunca es uno. Porque tenemos eso, ¿no? Nunca somos nosotros de revisarnos a nosotros mismos, sino que siempre tenemos esa costumbre de poner la culpa o los defectos en otros, pero nosotros sí somos perfectos. Y eso suele suceder. Y de la misma forma con ese día malo que tenemos. En ese día malo muchas veces solemos escudar o tomarlo como excusa para esconder nuestras malas actitudes, nuestros enojos, nuestros resentimientos. Y que muchas veces damos rienda suelta de tal forma que afecta al entorno, afecta a la familia, afecta al ambiente de trabajo, el negocio donde estemos. Todo va afectando como si tuviéramos el derecho de trastornar todo nuestro entorno porque nuestro día no fue tan bueno como habíamos esperado. Y ya emparejamos todo y todo lo que nos rodea está mal siempre. Es una costumbre. Sé que usted no, yo tampoco tal vez, pero hay muchas personas que tienen esa costumbre de ver si algo salió mal es porque todo está absolutamente malo. Pero hay algo bien simple que nosotros tenemos que tener en cuenta y nos ha pasado en muchas situaciones, que hasta en los peores momentos, los más críticos, siempre encontraremos una oportunidad para reaccionar de una buena forma. Siempre se abrirá una puerta, por pequeña que sea, para tratar de reaccionar de una forma distinta, de ser algo diferente. El día puede ser muy caótico, muy malo, pero tenemos una oportunidad de hacer algo diferente. Claro que sí. El problema no es que tratemos de evitar el día malo, el tema es cómo lo vamos a enfrentar, qué reacción vamos a tomar. Porque siempre habrá una puerta, como le dije, que nos permita reaccionar de una forma distinta y transformar nuestro día. Sé que es difícil, es complejo y requiere mucho esfuerzo, pero está la posibilidad, está esa oportunidad, siempre estará. Dios siempre brindará algo para que todo sea transformado. El día malo se convierta al fin del día en un día bueno. De esto tenemos que hablar y esto tenemos que aprender. Y ahí en Romanos, la Biblia enseña esto, justamente en la carta de los Romanos, capítulo 12, y en un solo versículo encierra una buena actitud con una excelente reacción. Y en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal.
no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este es un claro ejemplo de que siempre, por más crítico que haya sido el día, siempre habrá algo que nos dé la oportunidad de transformarlo, de reaccionar de una forma diferente. Adriana, Dios la bendiga, gracias por estar. Siempre habrá. No nos puede superar el resentimiento, el odio, el enojo, el reproche, porque siempre Dios dará una oportunidad de tomar una reacción diferente y transformar nuestro día para la gloria y honra de nuestro Señor. Entonces, ahí en Romanos capítulo 12 a 21 dice justamente, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Y el apóstol Pablo venía enseñando a los suyos aquí, en el capítulo 12 de Romanos, que no era correcto pagar el mal con mal. Él les enseñaba eso, no paguen mal con mal, muchachos. Ni tampoco guardar rencor de los enemigos, y eso a veces cuesta, ¿vio? Es una enseñanza del Señor que muchas veces cuando la leemos decimos, esto no tendría que estar aquí en la Biblia, pero sí está porque es la voluntad de Dios. No guardar rencor contra nuestros enemigos. Pero también dijo Pablo, y eso es un poco nuestro temperamento si lo dejamos ser transformado por la voluntad de Dios. Cuando él dijo, en lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos. Busquen la paz con todos los hombres. En lo que dependa de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces tendremos provocación del otro lado, engaño, maltrato, traición. Pero no depende de nosotros. O sea, no depende de los otros que nosotros estemos mal. Depende de nosotros cómo reaccionamos ante eso. Si queremos buscar la paz con todos, Dios nos va a dar la fuerza. Por eso el apóstol Pablo dice, en lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos. Lo que dependa de nosotros. Siempre dependerá de nosotros. Hay situaciones límites, hay situaciones críticas, estamos de acuerdo. Pero hay cosas que no las podemos manejar, pero en lo que dependa de nosotros, procuremos la paz con todos. Es difícil, pero ¿sabe qué? Si la Biblia lo dice, es porque se puede hacer. Entonces, Pablo venía trayendo una enseñanza a los suyos sobre esto, pero de cierta forma podemos aplicar este versículo cuando no tuvimos justamente un buen día. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando haya un mal día tenemos dos opciones. Uno, o dejarnos llevar por el mal humor, y si se va una cosa que se vaya todo, dejarnos vencer por el mal, o tratar de hacer algo distinto, tratar de hacer algo diferente, aprovechar esa pequeña oportunidad para revertir la cosa, para dar vuelta al día. Hay muchas cosas que querrán a lo largo de nuestra vida hacernos reaccionar de una forma no muy calma, no muy tranquila. El cansancio, el estrés, esas cosas o esas situaciones que no podemos manejar, no sabemos lidiar con ellas. Sepa que todo esto siempre intentará desestabilizar nuestro día y eso será siempre inevitable. Hay cosas que no dependen de nosotros, pero sí hacen depender qué reacción vamos a tener. El tema es saber cómo vamos a reaccionar. O entramos en la misma línea pagando el mal con mal, o marcamos una diferencia, nos esforzamos para eso, y marcamos esa diferencia haciendo algo distinto y tratando de vencer con el bien al mal. ¿Podemos vencer nuestro día malo? Sí, claro que lo podemos vencer. Si tenemos a Dios de nuestra parte, falta que nos esforcemos. Nadie puede decir, no puedo cambiar este día. Claro que lo podemos cambiar, porque al mal día lo podemos vencer con una buena actitud, poniendo todas las cosas en las manos de Dios, aprovechando la oportunidad para reaccionar de una forma distinta. Ya sabemos cómo reaccionamos en tiempos críticos, ante la provocación, ante el engaño, ante la traición. Entonces, si ya sabemos cómo reaccionar, ¿por qué no intentamos reaccionar de otra forma? ¿Sabe lo que pasa? Que muchas veces eso que le comenté, la traición, el engaño, el maltrato, la provocación, va contra nuestra forma de ser, contra nuestra manera, contra nuestro carácter. Y hay algo bien claro que el ser humano tiene, que nunca va a querer perder, pero ¿sabe qué? A veces tenemos que menguar en nuestro temperamento. Y el retroceder no significa que perdimos para el otro, sino que ganamos cuando Dios nos está mirando, pues estamos haciendo la voluntad de Dios. El retroceder un paso no es darle la razón al otro, sino que es hacer lo que a Dios le agrada. Cuesta. Sí, claro, tal vez esté pensando, yo no lo puedo hacer, pues tal vez yo tampoco. Pero tengo que esforzarme y tenemos que esforzarnos para hacerlo. Si queremos agradar a Dios, tenemos que hacer cosas que vayan contra nuestro temperamento, contra la forma que fuimos criados, contra nuestro carácter. Dios siempre nos va a confrontar a nosotros. Y en esas situaciones parece que tenemos un espejo delante.
y nos vemos como nuestro peor enemigo, porque hay cosas que tenemos que cambiar según la palabra, pero no lo hacemos, porque el espejo nos dice que fuimos hechos de una forma. Nuestro carácter, nuestro temperamento es así, no lo podemos cambiar. ¿Sabe qué? No cambia el que no quiere cambiar. Si permite y abre su corazón, Dios sin duda va a hacer el cambio que tenga que cambiar, que tenga que hacer, que crea necesario. Pero bueno, ya me fui un poco del tema, pero muchas veces tenemos ese mal día que podemos reaccionar diferente, podemos mostrar otra actitud, otra forma de ser. Podemos tomar ese mal día y aprovechar una oportunidad pequeña que tengamos para transformar ese día, para que ese día termine en bendición. Y aquí busqué en 1 Samuel capítulo 25 y habla de una mujer llamada Abigail, en los tiempos de David. Como les decía, habla de esta mujer llamada Abigail que siempre estaba dispuesta para todo. A pesar de que estaba casada con un hombre soberbio, un hombre maltratador, un hombre duro, y que tenía costumbres de orgullo, de autosuficiencia. Abigail estaba casada con ese hombre. Ese hombre se llamaba Nabal. Lo puede encontrar ahí en el versículo 25 de 1 Samuel. El esposo de Abigail se llamaba Nabal. Y leyendo el tipo de costumbres que tenía este hombre, me imagino que las circunstancias diarias de esta mujer llamada Abigail las llevarían a tener más de un día malo, día de perros, si me permite la expresión. Todos los días, todos sus días tendría que ser días malos, de la forma que era su esposo. Sin embargo, cuesta mucho imaginar a Abigail diciendo, no me hables porque tuve un día malo. Cuesta imaginar que ella pueda decir esa frase. ¿Tendría el derecho de justificarse? Sí, claro que sí, podría justificarse si se hubiera aferrado a la dificultad de su situación para convertirse en una mujer amargada. Vivía con un esposo soberbio, duro, y ella podía justificarse atrás de eso para ser una mujer amargada, una mujer deprimida, una mujer oscura, sin reacción, sin fuerza. ¿Tenía la posibilidad de tomar esa decisión? Sí, claro, tenía. Y hasta sería normal si lo hubiera hecho. Con todo lo que tenía encima la pobre, con todo lo que estaba pasando, con su vida, con ese esposo que tenía. Claro que sería normal si hubiera tomado la actitud de vivir en enojo, en amargura, en depresión todos los días y hacer de cada día su peor día. Sin embargo, al leer la historia de ella, vemos que siempre fue una mujer dispuesta, con energía para solucionar problemas, con talante, con sabiduría. Siempre una mujer dispuesta, completamente diferente a la reacción que tendría que haber tenido con un esposo soberbio. Al contrario, su esposo, en su soberbia, en su orgullo, y ella podría haber tomado ese camino, es decir, de vivir amargada toda su vida, pero tomó su reacción diferente. Ella sí tenía la dificultad de tener todos sus días malos, pero tomó una reacción distinta. Tenía una motivación diferente. Ella vivía a su forma. Era imposible verla un día amargada. Y de todos sus días que podían haber sido malos, todos ellos los hizo buenos por su forma de ser, porque reaccionaba ante los días malos que se le podía presentar, reaccionaba de una forma distinta. Y ahí en el capítulo 25 nos cuenta que en determinado momento David envió a sus siervos a hablar con Nabal, el esposo de Abigail. Y le dijo, nosotros hemos sido buenos con tus pastores y con tus esquiladores. Ahora nosotros necesitamos pasar por tus tierras, pero también necesitamos, mis pastores, mis esquiladores y yo, que tú nos compartas de tu pan, de tu vino, de tu agua, porque lo necesitamos. Y Nabal, en vez de ser agradecido, fue un mal agradecido porque dijo, ¿quién es David? Que le dijo a los siervos de David, ¿pero quién es David para que venga a darme esta orden? Hoy en día muchos de los siervos se escapan de sus señores. No reconozco yo a David, tampoco le voy a compartir lo que tengo. Los siervos de David escucharon eso y se dieron vuelta y le fueron a contar a David lo que Nabal le había dicho. Y David dijo, bueno, esto no está mal, esto no está bien. Porque cuando los esquiladores y los pastores de Nabal necesitaron de nosotros, nosotros ayudamos, los protegimos, los alimentamos. Y ahora que necesitamos de Nabal nos desprecia, nos da la espalda. Y lo que hizo David, dijo a sus siervos, tomen sus espadas, que yo voy a tomar la mía, y vayamos contra Nabal y todo lo que tiene, y vamos a destruir
Y en este día, al fin de este día, ni uno solo de la casa de Nabal quedará con vida. David ya había tomado la decisión ante ese desprecio, ante ese rechazo de parte de Nabal de ir y liquidar con todo lo que Nabal tenía. Matar a Nabal y a todos sus siervos, su esposa, sus criados y todo cuanto tenía. Y así lo hizo. Tomó la espada, su espada, y sus siervos tomaron su espada y se encaminaron a la casa de Nabal. Y uno de los siervos de Abigail le contó a ella que David venía a terminar con la vida de Nabal y con todo lo que tenía. Y le contó, el siervo de Abigail, le contó a ella, le dijo, porque David envió a sus siervos a pedir ayuda a Nabal, porque David fue muy bueno con nosotros, él fue muro para nosotros, él nos protegió, él nos ayudó, él nos alimentó, y ahora que David y sus siervos necesitan de Nabal, Nabal lo que hace es despreciarlos. Y Abigail en este momento podía haberse quedado en su casa tirada, reclamando de todo y de todos, esperando la muerte, porque David venía decidido a eso, a matarlos a todos. Y podía haber ahí quedado en su amargura, en su tristeza, sentado en un sillón a oscuras y esperando la muerte, sin hacer nada, sin tomar ninguna decisión, ni mucho menos reaccionar. Sino que podía esperar la muerte junto con su esposo y todo lo que tenía, solamente porque David se había tomado la decisión de ir contra ellos. Pero, sin embargo, y sin perder un minuto de su tiempo, se puso en marcha a hablar con David. Fue el encuentro de David. Y allí, en ese encuentro, fue a hablar con él sin enojo, sin reproches, sin quejas, sin resentimientos, sin recriminarlo, reclamarle a David por qué él iba a matar a su esposo y a todo lo que tenía. Abigail lo que tomó aquí fue de la adversidad, para ella fue un escenario donde pudo mostrar sabiduría y reaccionar de otra forma. Tenía un día muy malo. Todos los días de Abigail eran días malos. Pero ese día era particular, era peculiar, porque la casa de ella estaba amenazada. Podía haber tenido un día espantoso, pero tuvo una reacción distinta, tomó una decisión diferente y fue a hablar con David y le llevó alimento y le llevó agua y le dijo, tenga misericordia de tu siervo Nabal y de todo lo que tiene. Entonces supo enfrentar la adversidad y un día muy malo con una reacción distinta. Aprovechó la adversidad que tenía frente a ella para reaccionar de una forma diferente. No hubo enojo, no hubo reproche, no hubo queja, no hubo resentimiento. Solamente lo que ella hizo fue, de ese día espantoso, reaccionar de una buena forma. Una puerta que se abrió pequeña para hacer algo bueno en un día muy malo, ella lo aprovechó, lo tomó y la casa de Nabal fue salvada. Que reaccionó diferente ante la provocación, ante el engaño. Y muchas veces eso es a nosotros los que nos cuesta. Porque tenemos un día donde nos han provocado, donde nos han engañado, donde nos han traicionado, y lo primero que hacemos es venganza en nuestro corazón, vengarnos de alguna forma. Pero si tenemos un día, es decir, si tenemos una reacción distinta, las cosas pueden ser muy distintas. El día no puede ser tan malo si reaccionamos como a Dios le agrada. Abigail tenía la posibilidad de aparecer en la Biblia como la persona más amargada y triste. Pero sin embargo, reaccionó de una forma diferente. Y si ese día que podía haber sido muy malo, terrible, se convirtió en un gran día, en un día de bendición. Porque ella aprovechó ese día malo y lo transformó en un día muy bueno. Usó su sabiduría, su bien hacer, su respeto hacia los otros. Tomó la decisión, y aquí justamente en Romanos 12:21 justamente dice, no permitamos que nos vence el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Creo que esto es exactamente lo que hizo Abigail en un día espantoso, en un día cruel. Y no era el único día que había tenido complicado con su esposo. Su esposo era soberbio. Y imagínese los días tras días de Abigail cómo serían. Tenía el derecho de escudarse en eso y ser una mujer amargada, sí tenía el derecho. De esconderse, de estar siempre en el oscuro y esperando vaya a saber qué, sí tenía el derecho, pero nunca lo hizo. Nunca perdió la fuerza, nunca perdió la sabiduría, nunca perdió el talante, nunca perdió el coraje, nunca perdió el bien hacer al otro, nunca perdió el respeto al otro. Si bien tenía oportunidad, tenía sobradas razones para hacerlo, Marucha, Dios te bendiga, razones sobradas para hacerlo, pero nunca lo hizo porque tomó en su día malo una reacción distinta y convirtió ese mal día en un buen día. Todos podemos tener un día malo, es normal, no tenemos cómo manejarlo, pero no se trata de evitarlo, sino de cómo enfrentarlo.
sabiendo que de mal día podemos hacer un gran día según la reacción que tengamos. Todo depende de cómo veamos el día. Todo depende de cómo querramos terminar nuestro día. Si empezó bien, se transformó en mal, está en nosotros que termine bien o que siga tan mal como se había transformado. Depende de cada uno de nosotros. Aprendamos de Abigail en 1 Samuel capítulo 25, porque nos enseña cómo enfrentar esos días malos, aprovechando una pequeña oportunidad, una pequeña puerta para tener una reacción diferente, tomar una decisión distinta y transformar ese día malo en un gran día para la gloria de nuestro Señor. Aprendamos de esto. Siempre van a haber días malos en nuestra vida. El tema es, ¿cuál será nuestra reacción de ahora en más? ¿Aprovecharemos alguna oportunidad que Dios nos dé para transformarlo? ¿Seguiremos pagando el mal con mal y dejando que el mal nos venza a nosotros? ¿O con el bien venceremos al mal? De usted depende. De nosotros depende, no de Dios. Dios nos da la oportunidad siempre de rehacer nuestro día, de transformar nuestro día. Depende de nosotros si lo aprovechamos o no lo aprovechamos. Querido, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu matrimonio, bendigo tus hijos, bendigo tus nietos, bendigo tu heredad, bendigo la obra de tus manos, bendigo tu ministerio, bendigo tu salud, bendigo tu economía, bendigo tu trabajo. Bendigo todo en cuanto emprendas tu mano, todo en cuanto pongas tu mano sea bendecido por Dios. Oro por tu vida, oro por tu presente y oro por tu futuro. Oro por aquellas familias que tienen a sus hijos privados de libertad, oro por esas familias que han perdido a sus hijos, especialmente este matrimonio joven que ha perdido a su niño en este día. Oro para que el Señor les dé consuelo, les fortalezca y por sobre todas las cosas su corazón, ese vacío que ha quedado en el corazón de ambos, sea lleno por la presencia de Dios. Que permitan que Dios llene ese lugar vacío para la gloria de su nombre. Oro por los enfermos, para que sean sanados y que el Señor haga un milagro en este tiempo. Que todos los enfermos sean sanados para la gloria de Dios. Valentina, Dios te bendiga. Oro para que puertas de trabajo se abran delante de aquel que aún no lo tiene. Que el Señor provea lo necesario. Mayra, Dios te bendiga. Gracias por estar. Que el Señor provea lo necesario. Oro por las familias. Clamo yo al Señor por las familias. Que haya unidad en la casa para la gloria de Dios. Te bendigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Acordate que el domingo a las 10 de la mañana estamos aquí. Dios está haciendo cosas hermosas. Mauricio, Dios te bendiga. Gracias por estar. Y si alguien en futuras reproducciones aún no conoce al Señor, no ha entregado su vida, y si estás dispuesto a hacerlo, porque esto no es obligación, sino por voluntad propia. Si estás dispuesto a entregar tu vida al Señor, quiero que hagas esta oración conmigo y digas así: Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y que mi nombre sea puesto en el libro de la vida. Amén. Si hiciste la oración de fe, ya dejaste de ser creación y pasaste a ser hijo de Dios. De ahora en más, nunca más solo, sino acompañado con el mejor amigo que podemos tener nosotros en la eternidad. Jesucristo es su nombre. Querido, te espero el domingo a las 10 de la mañana para disfrutar de las cosas que el Señor está haciendo aquí en la iglesia. Dios te bendiga.